presidente del órgano, ¿cómo se llama? Instructor. Muy bien, Carlos, buenas noches. Buenas noches, aquí en el Instituto Materno Perinatal. Ok, perfecto, gracias. ¿Cuántos de ustedes acá son abogados? No sé si me podrían también comentar. Ninguno. O no hay ningún colega en la sala, sino para tener también eso en cuenta al momento de transmitir un poco las ideas, ¿no? No, ninguno. ¿Alguno? ¿Algún colega abogado? No. Si no lo hay, bueno, vamos a comenzar, bueno, diciendo primero que nada que la figura de los procedimientos administrativos disciplinarios es una figura creada dentro no de la ley del servicio civil, sino que venía anteriormente dentro del decreto legislativo 276. En el decreto legislativo 276 se veía con claridad el tema de que existía procesos disciplinarios y las famosas comisiones de procesos disciplinarios. Pero en realidad, lo que nosotros podemos ver con claridad en este procedimiento administrativo disciplinario es que existen reglas distintas a lo que regulaba el decreto legislativo 276. Concretamente no hay una comisión, sino hay una división de órganos que participan, un secretario técnico de procesos disciplinarios, quien les habla en su momento ha sido secretario técnico de procesos disciplinarios de entidades públicas, y entonces es parte del trabajo, digamos, de la Secretaría Técnica, el precalificar. Pero todo esto vamos a ver a continuación en una diapositiva. Por favor, voy a proyectar la diapositiva brevemente. Me comentan si la logran visualizar, por favor. Todos los días estoy en mi casa. Bueno. Estoy ocupado, estoy comenzando el curso. 8:10 me llaman, a esa hora termino. Ya te paso el link. ¿Se puede, profesor? Miguel, ¿puedo presentar? Sí, adelante. No sé, profesor, la diapositiva. Aló. Sí. Miguel, está que te llama el profesor, contéstale. Ya. Sí, estoy yo acá en la sala. ¿Y se logra visualizar? Sí. Sí, ahora sí. Sí se ve, profesor. Sí se ve. ¿Se ve ahí, señores?
Afirmativo, Sí se ve, profesor. profesor, sí se ve. Ya, listo, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Los procedimientos administrativos disciplinarios nacen dentro de lo que es la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. La Secretaría aparece dentro de la Ley del Servicio Civil, ¿ok? Es la norma legal que regula la actuación de esta Secretaría. De igual manera, es importante tener en cuenta que quien está a cargo de la Secretaría Técnica es el secretario técnico, que es normalmente designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad. En algunos casos es el gerente general, en otros casos el secretario general, entre otros. ¿Sí? ¿Correcto? Y esto tiene una razón de ser, el hecho de que el secretario técnico es un órgano especializado aparte, aparte de la función de los órganos instructores y sancionadores. Pero aquí les vamos a hacer una pregunta. El órgano instructor y sancionador son autoridades del procedimiento disciplinario. El secretario técnico es una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué opinión tienen ustedes? Señores, ¿el secretario técnico de procedimientos disciplinarios es o no es autoridad del procedimiento administrativo disciplinario? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Mucho. ¿Un comentario? Por ahí, Carlos Peso. Carlos, ¿qué piensas? ¿Es o no es autoridad del procedimiento disciplinario el secretario técnico? Sí lo es, sí es una autoridad. Es el que representa en los procesos, sí, aparte de la parte empleador, por decir, Ya. si fuera un ámbito jurisdiccional. Ya, gracias por la opinión. A ver, buenas noches, Edgar Albino. Edgar, ¿qué opinión tenemos del mismo tema? ¿Es o no es autoridad de procedimiento disciplinario el secretario técnico de PAT? No escucho. A ver, Edgar Albino, ¿está en sala? A ver, si no, a ver, Blas Chuchón, buenas noches, Blas. Blas, ¿el secretario técnico es o no es autoridad del procedimiento disciplinario? ¿Cuál es tu opinión? Estamos en este momento recogiendo opiniones nada más. Blas, adelante, te estoy escuchando. Tiene que prender su micro, si no, no se escucha. Blas, prende tu micro, por favor. Y veo en cámara a Fidel. Fidel Luján, buenas noches. Fidel,
A tu opinión, ¿el secretario técnico del procedimiento disciplinario es autoridad del procedimiento disciplinario o no? A ver, no me parece, no se escucha, Fidel. A ver, Blas, ¿recuperaste señal o no? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, adelante. Bueno, sí, es autoridad de proceso administrativo. Ok, muchas gracias. Voy a dejar de compartir por un momento esta diapositiva y voy a colocar una referencia a la ley. ¿Visualiza, señores? Sí se ve. Perfecto. Por favor, no sé si Carlos, ¿puede leer el artículo, esa parte que está ahí, del artículo 92 hasta que haga sus veces? ¿Podría leerlo, por favor? Listo. Artículo 92. Autoridades. Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, dos puntos. A. El jefe inmediato del presunto infractor. B. El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. C. El titular de la entidad. D. Tribunal del Servicio Civil. ¿Hasta ahí o el párrafo siguiente también, doctor? Todo, hasta que haga sus veces. Sigue, por favor. Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal. En adición a sus funciones, el secretario técnico es el encargado de preclasificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. La Secretaría Técnica depende de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces. Muchas gracias. Hasta ahí nomás, Carlos. La pregunta para todos. ¿Está el secretario técnico en la lista de autoridades, sí o no? No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está o no está? No, no está. Porque Correcto. él solamente, profesor, disculpe, habla Mónica Santibáñez. Él va a Hola, hacer el Moniquita. informe él va a hacer el informe preliminar todavía al jefe inmediato, que se vuelve autoridad administrativa. Muchas gracias, efectivamente. El secretario técnico solamente precalifica la falta y propone eventualmente iniciar el PAT. Pero ahí viene el tema, dice, no tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. La pregunta es, ¿las autoridades del procedimiento disciplinario tienen o no capacidad de decisión? Sí tienen. Y sus opiniones sí son parte del procedimiento. Bien. Ahí, por favor, apagan el audio, gracias. Muy bien. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Blas ha abierto su audio. Blas, ¿alguna pregunta? Miguel, por favor, si me ayudas con los audios que estén apagados. Gracias.
Ya, acá estoy. A ver, levantó la mano Rosario y luego Blas. A ver, Rosario, adelante, te escucho. Rosario. Levantó la mano Rosario. Blas también ha levantado la mano. O ese error han dejado levantada la mano. ¿Me comentan? De Blas estaba levantando la mano hace rato, profesor. Ya, si lo puedes ahí, por favor, Miguel, lo puedes ordenar para Ya. que ahí como tú tienes el control, creo que sí puedes disponer, ¿no? Si se puede ahí verificar. Ya, bueno. Ya, ahí hablas, por favor, cerramos el audio igual que en el caso de Rosario. Cerramos audios. Cerramos audio, por favor, Blas. Cerramos el audio. Ya, gracias. Bueno, entonces ha quedado claro que el secretario técnico de procedimientos disciplinarios no es autoridad, ¿sí? Este tema es importante que ustedes lo tengan presente. El secretario técnico de procedimientos disciplinarios no es autoridad de procedimiento administrativo disciplinario. Él emite una opinión a través de un informe de precalificación que puede recomendar el archivo del reporte de denuncia o puede recomendar el inicio del procedimiento disciplinario. Muy bien. Y eso es lo que justamente vamos a ver a continuación, la labor de la Secretaría Técnica. Dijimos que el secretario técnico realiza algunas labores, ¿no? Básicamente las que se han mencionado en el artículo y las que estaban en la diapositiva. Para efectos prácticos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Correcto? La siguiente diapositiva ustedes van a poder ver cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios. Básicamente son estas 5. Primero, tramitar las denuncias remitidas por recursos humanos o el gerente general. ¿Cuándo remite recursos humanos las denuncias? A ver, alguien que tenga ahí claro el tema o que pueda compartir alguna experiencia. ¿Ahí me escucha, profesor? Adelante. Sí, sí, bien, profesor. Bueno, el secretario técnico presenta un informe preliminar e inclusive coloca, de acuerdo a la ley, inclusive coloca el tiempo o el tiempo que se le puede dar, como, por decirlo así, ¿no? Es como castigo, por decirlo así. Sin embargo, es la autoridad administrativa que lo evalúa y primero le hace un documento para que pueda presentar su descargo. Le da inclusive también hasta le puede dar ampliación de plazo para que pueda realizar su descargo de 5 días. Una vez que presenta su descargo, se le envía al secretario técnico para que le pueda conceder ese plazo y finalmente ya presenta el posible imputado, presenta su documento y la autoridad administrativa evalúa si es de que va a archivo o si finalmente sí se le aplican los días de acuerdo a ley, ¿no? Que tanto las amonestaciones pueden ser verbal, puede ser escrita,
o también los días sin goce. Así es. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. El informe de precalificación lo que tiene compañera es básicamente señalar si se advierte alguna falta y proponer el inicio con el rango de los días de sanción, si es suspensión o si se trata de una amonestación escrita o si se trata de una destitución, la sanción que debemos aplicar a la falta. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón, porque no todas las faltas merecen el mismo tipo de sanción. Las faltas que están en normas legales pueden ser sancionadas con suspensión o destitución. Las normas que están en directivas internas, las faltas que están contempladas en directivas internas pueden ser sancionadas con amonestación escrita. Para el procedimiento disciplinario tengan en cuenta lo siguiente: no existe la amonestación verbal. La amonestación verbal es una sanción de índole privado que no se registra en el legajo personal. Si ustedes van a sancionar a alguien con una amonestación escrita, pueden iniciar procedimiento disciplinario, pero si en el análisis hacen una revisión, en realidad merece amonestación verbal, queda simplemente en ello y tiene que ir básicamente al archivo ese reporte de denuncia. Ahora, ¿por qué pueden hacer una denuncia por recursos humanos? Por la toma de conocimiento, ¿ya? Cualquier hecho. En el caso de la gerencia general o el titular de la entidad, porque puede haber llegado una denuncia, por ejemplo, del órgano de control o de la Contraloría General de la República que amerita que así se tramite. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Ya le pagaste. Doctor, ¿se preclasifica primero los casos, sí, o tiene que ser como usted directamente a la Secretaría Técnica el informe? Y los no escuché ahí, Carlos. No sé si puede repetir nuevamente la pregunta, por favor. No, yo entiendo que se preclasifica primero, hay un órgano instructor para ver si ameritas y después se va, de acuerdo a su informe, la Secretaría Técnica sigue el proceso. Creo que eso es No, creo que lo que entendí es al revés. No, primero. No, al revés. el secretario técnico tiene que tomar conocimiento de los hechos. Él es el que precalifica y decide si esto amerita abrir PAT o se amerita archivar. Ya. Directamente. Ojo. Sí. El jefe inmediato, por ejemplo, pudo haber denunciado o puesto a conocimiento una situación irregular. Pero el secretario técnico es el que va a definir si precalifica como un hecho que constituye falta o no. Importante tenerlo claro. Muy bien. Carlos, no sé si tienes otra pregunta. Creo que sí, ya listo. No, ahorita voy escuchando, viendo, porque creo que tengo unas dudas todavía, pero quisiera, de acuerdo a cómo usted va exponiendo, para hacerle las preguntas de parte mía. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene, gracias Carlos, alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Otros temas que también ven la Secretaría Técnica es el apoyo de las autoridades dentro del procedimiento, al órgano instructor, órgano sancionador, y también tiene que administrar y custodiar los expedientes administrativos, ¿no? Que se tienen que mantener en confidencialidad mientras dure el procedimiento o iniciado durante los primeros 6 meses. Muy bien. Acá tenemos justamente las autoridades del PAT. El órgano instructor en primera instancia o primera, digamos, fase es el encargado de realizar las diligencias para determinar la responsabilidad disciplinaria.
emite un informe y esto luego pasa al órgano sancionador. Y el sancionador lo que tiene que hacer es, luego de tramitado, digamos, el pedido de informe oral, posiblemente en caso que se pida, ¿no? Él tiene que evaluar todo lo actuado y finalmente decidir si sanciona o no sanciona. Muy bien. Eso es a nivel de autoridades en primera instancia. Y la segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil, siempre que se trate de casos de sanciones de suspensión y destitución. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa cuando se trata de una amonestación escrita? ¿Es el mismo manejo? No, la respuesta es negativa. Porque, en realidad, cuando se trata de amonestación escrita, hay un solo órgano instructor y sancionador que emite un informe final. Y recursos humanos es el área que lo va a poner finalmente lo va a oficializar la decisión de este órgano instructor y sancionador. Muy bien, pero solamente ahí oficializa. Y si hay una apelación, es recursos humanos quien conoce en segunda instancia el tema. No llega al Tribunal de Servicio Civil. Otra pregunta que también surge siempre con frecuencia. ¿En qué momento piden el informe oral en el caso de los PAT que se inician con sanción de amonestación escrita? Esto solamente se puede pedir con los descargos. Si ya no lo pidió en los descargos, ya el tema va a seguir su curso y va a ser mérito, va a ser motivo de que se tome una decisión emitiendo la sanción respectiva al final del pago. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, por favor. Una pregunta, no sé, Miguel o alguno de los compañeros que está en sala. Sí. Ninguna hasta el momento, profesor. Ninguna pregunta por el momento, profe. Para que lo tenga más gráficamente el tema, las autoridades de procedimiento disciplinario están distribuidas de esta manera. Primera instancia, en caso de amonestación, ya lo dijimos, es el jefe inmediato, órgano instructor y sancionador, es un solo órgano instructor y sancionador, y recursos humanos es quien oficializa. En suspensión, jefe inmediato, órgano instructor, sancionador, recursos humanos. En destitución, no es el jefe inmediato, el órgano instructor, es recursos humanos, y el gerente general o el secretario general, quien haga sus veces de titular de la entidad, es el que actúa como sancionador. En segunda instancia, amonestación, jefe de recursos humanos, suspensión y destitución, para esos casos es el Tribunal de Servicio Civil. ¿Sí? ¿Queda todo claro hasta aquí entonces? Continuamos. Acá tenemos la estructura del PAT. Y cuando hablamos de estructura del PAT, es básicamente la forma como se desarrollan las fases instructiva y sancionadora, todo esto en la primera instancia. ¿Cómo se inicia un PAT? Se inicia con la notificación al servidor de la comunicación que determina el inicio. Sobre esto siempre hay errores, porque las autoridades del PAT piensan de que por correo electrónico, por sistema de trámite, se puede notificar un PAT. No. Respuesta no, es negativa. Los PAT se tienen que notificar los actos de inicio de forma presencial, como si notificaras una carta notarial, de la misma manera. Luego de iniciado el PAT, el imputado tiene 5 días para hacer sus descargos. Puede solicitar también una ampliación hasta 10, 15 días, y eso ya queda a criterio del órgano instructor. Pero ¿qué pasa si el órgano instructor, por ejemplo, en este caso, lo que dice es... ¿sabes qué? Solo te quiero dar 5 días más, o no se pronuncia.
sobre el pedido. Lo que tiene que hacer en ese caso el imputado ya sabe de que si no le han contestado dentro de ese tiempo es que solamente le han dado 5 días adicionales. Entonces, en total le dieron 10 días. Desde los 5 días de ley más los 5 días que ha pedido. Así haya pedido 10, 15 días. Si no le contestaron, se entiende que solamente tiene 5 días adicionales. Muy bien. Luego, el órgano instructor también tiene que realizar indagaciones para determinar la existencia de la responsabilidad. Puede hacer actuaciones, declaraciones, puede recabar información, pedir información a otras entidades. Y esto culmina, esta etapa instructiva culmina con la emisión del informe de órgano instructor y la notificación de este informe en el que se pronuncia sobre la existencia o no de la falta. ¿Quién notifica el informe de órgano instructor? Lo notifica el órgano sancionador dentro del segundo día de recibido por parte del órgano instructor dicho informe. ¿Sí? No sé si hay aquí una pregunta, por favor, sobre este primer punto. Es importante que entiendan este tema. ¿Ha quedado claro, por favor? Se tiene entendido que el periodo que se pide es días hábiles, doctor, o son días, ¿cómo se llama, corrido? ¿Periodo para qué? Para el pedido, es decir, para el pedido de informes que ameritan el caso, son 5 días de acuerdo a la norma, pero son ¿cómo se llama? Pedido corridos o solamente días activos. Días en procedimientos disciplinarios o en procedimientos administrativos son días hábiles, salvo que la norma hable de días calendario. Ah, ya, gracias. Muy bien. Y la fase sancionadora, concretamente, va a comenzar con la emisión de la comunicación en la que se traslada el informe de órgano instructor, ¿sí? Y ahí se le va a dar la posibilidad a la persona, esto para suspensión y destitución, se le va a dar la posibilidad que pide informe oral. Va a pedir un informe oral y eventualmente ese informe oral, si es que lo solicita el imputado o el procesado, lo tiene que pedir dentro del tercer día de notificado con el informe de órgano instructor. En caso de que no solicite informe oral, ya el órgano sancionador queda expedito para que emita el acto resolutorio con el que decide si archiva el PAT o aplica sanción. ¿Ok? Ojo, desde que inicia ese procedimiento disciplinario con la notificación hasta que emitan la resolución, hasta que emita la resolución del órgano sancionador, no puede pasar más de un año. Repito, desde que se inicia el PAT con la notificación del acto de inicio hasta que se sanciona, hasta que se emite la resolución de sanción o la resolución de archivo, no puede pasar más de un año. Si no se produce ahí la prescripción de la potestad sancionadora. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Preguntas, por favor, adelante.
Si no hay preguntas sobre el tema, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Hay algunos temas que hay que considerar. Hay que considerar algunos aspectos. A ver, Nelly, no sé si puedes abrir tu audio, por favor, y me explicas un poco en qué consiste la pregunta para poderla responder con profundidad. Nelly me hizo una pregunta. Ah, ok. Ya, bueno. En función a lo que me has escrito, el responsable de la prescripción, dependiendo el tipo de prescripción, si es de la potestad disciplinaria o de la potestad sancionadora, será o se dará y se podrá considerar en el lugar donde ocurrió el hecho. Supongamos, si no se inició dentro del año desde que conocía Recursos Humanos o el titular de la entidad el informe de OSI o de Recursos Humanos el reporte de hechos, si dentro del año no se inició, no se notificó, dependiendo en dónde estaba el documento. Si estaba en Secretaría Técnica, es el secretario técnico el responsable. Pero si el secretario técnico ya envió su informe de precalificación con el proyecto de acto de inicio y el órgano instructor, se demoró en abrir, es el órgano instructor el responsable de la prescripción de la potestad disciplinaria. Muy bien. Y si ya estamos dentro del PAT, dependerá dónde quedó el tema, si quedó a nivel de órgano instructor o quedó a nivel de órgano sancionador, la prescripción por haber demorado más de un año entre que se inició el PAT con la notificación hasta que se aplicó la sanción, ¿sí? Eso es lo que tendría que contestar sobre la pregunta que me han formulado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Nelly, por la duda. ¿Hay más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, Blas, adelante. Blas, adelante. Duber también ha levantado la mano. Duber. Buenas noches, profesor. Adelante, te escucho. ¿Alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que yo conozco, bueno, un servidor muy cercano tuvo un proceso disciplinario. El proceso disciplinario comenzó el 2021 y bueno, fue notificado todo y al final el proceso terminó el año 2023 aplicando la sanción. El área técnica, bueno, el secretario técnico en ese entonces decidió darle 5 días, ¿no? Por la falta que era, ¿no? Pero al final Recursos Humanos dijo solamente 3 días, pero todo ese tiempo duró el 2023 que se aplicó la sanción, o sea, pasó más de un año. ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Sería por pandemia o sección? Entonces no se cumplió el año que usted de repente está diciendo, ¿no? O sería un caso diferente, no sé. Tendríamos que ver los documentos. Tal vez se ha producido un supuesto de suspensión de procedimiento, pero en lo personal me parece un poco raro el caso que describes, ¿no? Tendríamos que ver la documentación para ver realmente si es efectivamente así, ¿no? Claro, es más, le pidieron un abogado a la persona y fue su abogado, todo. Se pensó que ya se archivó el caso, ¿no? Porque el abogado supuestamente de la persona agraviada determinó que en tiempo de pandemia, pues no, era por un tema de
de enfermería, pues todo, entonces sabían cosas que se podían de repente obviar, pero se pensó que se iba a archivar porque eso lo recomendó el abogado en ese entonces. Y como le falta de 5 días, Recursos Humanos fue quien al final aplicó la sanción y recomendó solamente 3 días, ¿no? Pero como le digo, eso duró o sea, del 2021 al 2023, ¿no? O sea, fueron mucho tiempo. Sería cuestión de ver el documento. ¿Tú me dices que inició el procedimiento disciplinario en 2021 o los hechos eran del 2021? El 2021 la notificaron al personal, lo notificaron. Y de ahí pasó todo un tiempo donde hubo el descargo, ¿no? Que se presentó los documentos, todo. Luego vino la audiencia que lo citaron con su abogado, ¿no? La persona y hizo sus descargos, todo. Se pensó porque el abogado ya, con el abogado Tomás, obviamente, que en este caso está, le dijo que, bueno, se archivara el caso, ¿no? Porque no era para una sanción de ese tipo. Entonces, ya se pensó que se iba a archivar porque eso es lo que, según la audiencia, eso había alegado el letrado, ¿no? En este caso. Pero al final se aplicó la sanción que de 3 días nomás, ¿no? Le bajaron de lo que el área técnica había puesto 5 días, le bajó a 3 días nada más. Pero como le digo, todo ese proceso sucedió en el 2023, terminó el caso y lo archivaron, ¿no? No, pero al final, ¿lo sancionaron o lo archivaron el caso? Claro, lo sancionaron con 3 días a la persona, sin goce de haber. Y obviamente ya pues terminó el proceso, ¿ya? ¿Y la persona apeló o no apeló? Ya no apeló porque tenía que tener un abogado, obviamente, ¿no? Y ya, eso ya estaba dado es más, ya estaba firmado por el director general, toda la sanción, pues, ¿no? Porque al final el director general es quien firma también la sanción, creo. Bueno, si eso ha pasado tal cual, hubiese apelado al Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil hubiese declarado la prescripción del caso y no lo hubiesen sancionado. Bueno, claro, hay que, a ver, poco a poco. Hay que ver también la razón por la que consintió, ¿no? En este caso era porque había confundido una sanción, entonces ya la sanción queda firme, ¿no? Por más ilegal que sea. Claro, lo que pasa es que como le pedían el abogado y sabe que el abogado también le cobraba a la persona para defenderla, pues no cada audiencia era pues un monto que no podía pagar la persona, entonces ya dijo, ya por 3 días que se aplique, pues ¿qué va a hacer? Eso era tampoco también, bueno. Ok. Ajá, solo eso, gracias. No, muy bien, Duber, te agradezco. Bueno, a partir de lo que Duber nos dice, hay que considerar algunos temas. Miguel, una pregunta, ¿tienen pauteado hacer algún receso o vamos de largo? Es de acuerdo al profesor, ¿no? Que daba 5 minutos para que vayan un ratito al baño. No sé si usted lo plantea. Si no, le damos 5 minutos a todas las personas. 7 y 9, 7 y 10 nos conectamos nuevamente. Muy bien, profesor. Y ahí continuamos ya con el desarrollo de estos puntos. Sí, vamos a señalar pues, que estamos en 5 minutos de receso para que puedan ir a prepararse. 5 minutos para el cafecito, que tomen su cafecito. Sí, pues justo yo estaba preparando mi café. Ya, profesor, 5 minutos de receso. Adelante. Estamos en el lonche, Martínez. Gracias por avisarme. Es bueno recordar este tema porque con nosotros como que somos dirigentes tenemos que tener en el caso, por ejemplo, de Duber, señalaba que el proceso se inició el 21 y terminó el 23. O sea, cuando ya está notificado el proceso, ya no corre eso de que si en un año no se hace,
O sea, cuando se ocurre la falta el 1 de enero y al otro 1 de enero no han, ¿cómo se llama?, notificado al trabajador, eso prescribe. Pero si el 31 de diciembre lo convocaron a trabajador y firmó el cargo, ya no prescribió, ¿no? O sea, prescribe cuando pase el año. O sea, si el hecho fue el 1 de enero y el otro 1 de enero ni siquiera no ha notificado al trabajador, el caso prescribe. Eso también había que aclarar ahí, ¿no? Vamos a preparar el café y regresamos. Sí, Martínez, sí, pero también hay una responsabilidad funcional de los que no hicieron ese trabajo, porque Claro, hay claro. denuncias que sí ameritarían un proceso, ¿no? Muchas cosas hay, Sí, sí. pero bueno, a veces tratan de que prescriba y hay que de todo. Sí, pues.